Habíamos dicho que el tema de alquileres es una materia que está pendiente. La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley, pero en el Senado las cosas no están tan claras. El próximo miércoles a las 15, entonces, se va a romper el cuarto intermedio que estaba previsto y allí veremos qué es lo que va a pasar, porque antes de llegar a la discusión al recinto hay que tener dictámenes. Y esos dictámenes, o de uno solo, de mayoría, de minorías, se definen en comisiones. Vamos a seguir hablando del tema alquileres, en particular aquí en la ciudad de Buenos Aires, y por eso esta noche le agradezco especialmente al ministro Gabriel Rayda, que es el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, que nos permita pensar, bueno, ¿qué pasa con el tema de vivienda y alquileres aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen data ya, ministro, de lo que puede ocurrir en el Congreso Nacional? ¿Cómo se están jugando las distintas alternativas? ¿Qué saben? Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Por un lado, estamos conformes con la media sanción que salió de diputados. El tema alquiler es uno de los temas más importantes que hoy tiene la ciudadanía. Solo en la ciudad de Buenos Aires, 1/3 de los porteños alquilan. Si vemos el segmento joven, casi el 70% de los jóvenes alquilan. Así que efectivamente es uno de los temas más importantes. Creemos que es necesario cambiar la ley de alquileres y esperemos que el Senado pueda también ratificar esta media sanción que hubo en diputados. Entendemos que es central el cambio de la ley. También sabemos que en la medida en que la macroeconomía siga con este nivel de desorden, ninguna ley va a resolver de fondo este problema. Necesitamos una nueva ley de alquileres y un reordenamiento macroeconómico. Ahora, esta media sanción que ha salido de la Cámara de Diputados, que permite acuerdo entre partes, acuerdos por 2 años, no está tan claro el tema de la fórmula de actualización, es resistida por los inquilinos. A los inquilinos no les cierra mucho y tampoco al frente de todos, ¿no? Hay que ver ahí qué es lo que se negocia, cómo, si los 3 años, si la forma de observar cuándo se actualizan los contratos. ¿Cómo ven ustedes este punto? No, lo que creemos que lo que más perjudica a los inquilinos es tener la inflación y el aumento de los alquileres que estamos teniendo. Solo en este año, enero, septiembre, en Argentina hemos tenido en todos los rubros de la economía casi 80 puntos de inflación, pero en alquileres 120%. Entonces tenemos un problema económico que afecta a todos los rubros de la economía, pero en alquileres, producto de esta ley, la situación es todavía peor. Entonces, claramente los inquilinos son grandes perdedores de este esquema actual, por lo cual es necesario generar un cambio. Lo que yo creo que el kirchnerismo enfoca de forma equivocada es ideologiza la discusión, creyendo que perdiendo los propietarios automáticamente ganan los alquileres. Y es una falsa dicotomía. Si pierden los propietarios, pierden los inquilinos. Perdón. Si pierden los propietarios, pierden los inquilinos. Entonces, en el esquema actual están perdiendo las dos puntas. Por eso es que necesitamos ir a una nueva ley de alquileres en las cuales sea más rentable para el propietario y menos costoso para el inquilino. Ministro, ¿sabes qué? Me parece que también tendremos que tener una política de vivienda social. ¿Existe vivienda social en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros desde el gobierno de la ciudad venimos desarrollando el proyecto de infraestructura social más ambicioso en muchas décadas, con integración de barrios populares, con apertura de calles, con mejoramientos de vivienda, con muchas conexiones de infraestructura. Hoy en Argentina tenemos 3 problemas que hacen a la crisis habitacional. Uno, el de alquileres que veníamos hablando. El segundo, y posiblemente el principal, es que no existe el crédito hipotecario en Argentina. Entonces es imposible, incluso con salarios en blanco, acceder a una vivienda. Y el tercero es la cuestión del hábitat. Hay casi 2 millones de familias en Argentina que viven en condiciones de hacinamiento. Entonces, a la hora de pensar la cuestión habitacional, y esperemos que haya un cambio de gobierno que pueda impulsar esto, nosotros creemos que Patricia Bullrich es la mejor, la más capacitada para liderar este cambio, tenemos que ver una nueva ley de alquileres, recuperar el ordenamiento económico que nos permita volver al crédito y un plan de infraestructura que permita que los más pobres puedan acceder al hábitat. Más allá de lo que hoy ocurre en barrios populares, vos recién hablabas de que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, o hablabas de un porcentaje muy alto de los jóvenes que tienen que alquilar. ¿La ciudad está pensando en particular una alternativa para esos sectores, o también los sectores medios que no pueden, o de hecho no hay en el mercado crédito hipotecario, ¿no? ¿Piensan algo ahí para ese segmento? Sí, nosotros venimos llevando a cabo algunas medidas de alivio para inquilinos y para propietarios, entendiendo otra vez que la solución de fondo viene en un reordenamiento macroeconómico y en una nueva ley de alquileres. Sin embargo, venimos impulsando, por ejemplo, hay una de las medidas que nos está llevando
buenos resultados es la de poder readecuar oficinas que quedaron ociosas en microcentro, producto del teletrabajo y la nueva modalidad laboral, para que puedan ser, con un crédito del Banco Ciudad, readecuadas para ser puestas en alquileres. También hay algunas medidas de bonificación de los seguros de caución para que el inquilino, la barrera de acceso no sea tan costosa al alquiler. Todas estas medidas se pueden ver en vivienda.buenosaires.gov.ar. Hay más de 5.000 familias inscriptas que pueden acceder a estas medidas de alivio tanto para inquilinos como para propietarios. Ahora, Gabriel, en Europa el 11% de las viviendas que están en alquiler forman parte de viviendas públicas y sociales y funciona bastante bien eso. ¿Por qué la ciudad no construye viviendas públicas y sociales como una forma de intervenir? Porque la ley de alquileres regula el privado, ¿no? Y el privado dice, bueno, ¿y el Estado qué hace? ¿Por qué el Estado no hace algo para que no me regulen a mí? Bueno, seguramente es un camino que se puede explorar. Lo que seguro está agotado en Argentina es construir viviendas. Los organismos, el Ministerio de Hábitat Nacional que te anuncian que las 100.000 viviendas, cuando el déficit habitacional en la Argentina llega casi a 3,5 millones de personas. Es necesario que el mercado se reactive, es necesario que el crédito hipotecario vuelva a la Argentina y que, pudiendo acceder al mercado de viviendas, bueno, mejore toda la situación habitacional en Argentina. Seguro, una vez resuelto eso y ordenada la macroeconomía, hay otras iniciativas que se pueden explorar. Ahora, en la medida en que nosotros tengamos casi 13% de inflación mensual, cualquier otra iniciativa es muy difícil de abarcar. ¿Y por qué crees que el Congreso se tomó tanto para cambiar la ley? Porque fue una promesa de campaña de la oposición de Juntos por el Cambio en 2021. Estamos en 2023, otra campaña, falta poco para que termine la campaña y sigue el tema en el Congreso. Bueno, desde Juntos por el Cambio, en cada sesión se ha pedido el tratamiento de esta ley. En absolutamente todas las sesiones que hubo en diputados, Juntos por el Cambio viene empujando esta agenda. De hecho, se terminó consiguiendo la media sanción gracias a que los diputados de Juntos por el Cambio lo lograron sancionar. Creemos otra vez, como decía antes, que el gobierno nacional primero Massa ha vuelto en alguno de sus viajes con algún anuncio que generó más incertidumbre, que parecía que había un cambio, pero finalmente no consiguió sus propios votos para conseguirlo. Y creo que es producto de una sobreideologización del tema. Creer otra vez que castigando a los propietarios o discutiendo quién es el malo de la película, se resuelven los temas, cuando lo que quedó expuesto en estos años es que han perdido los propietarios y han perdido los inquilinos. Ministro, vos mencionabas la zona del microcentro, que es una zona muy linda, que tiene una pluralidad arquitectónica que es poco frecuente de ver en una gran ciudad. Y es cierto que la City a veces parece una ciudad de fantasmas, ¿no? Es muy bella, pero después de las 4 o 5 de la tarde el panorama cambia. Ese proyecto para desarrollar vivienda en este punto, ¿es nada más que para alquilar? ¿Se va a avanzar en la reformulación de esos edificios para convertirlos en vivienda o quedó frenado por la cuestión de la macro? No, se está avanzando con foco en los alquileres porque es lo más urgente. Nosotros entendemos que es uno de los temas centrales hoy en la Argentina y entendiendo también que en la medida en que esta macroeconomía no ofrezca otras soluciones... No, pero a ver, te lo pregunto desde este lado, es un lado muy práctico. No tengo dónde vivir, quiero alquilar algo y ¿por qué no vivir en el microcentro? Que tiene muchas alternativas. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Por supuesto, se puede entrar en vivienda.buenosaires.gov. Pero contanos cómo es. Bueno, lo que estamos haciendo es, aquellos que tienen oficinas, porque el gran problema del microcentro es, vos tenés como dos dimensiones. Uno, algunas propiedades que están en muy mal estado y que requieren refacciones. Y otro que son mucho espacio de oficinas que quedaron ociosas sobre todo después de la pandemia. Entonces, nosotros estamos sacando una línea de créditos con el Banco Ciudad para refaccionar viviendas y que puedan ser puestas en el mercado de alquiler o readecuar oficinas para que también puedan ampliar la oferta de viviendas. Uno de los problemas que tenemos en el microcentro y en toda la ciudad es que, producto de esta ley de alquileres y el aumento de los precios, ha habido mucha retracción de viviendas y al bajar la oferta ha aumentado los precios. Entonces, con esta línea de crédito para aquellos que tienen alguna vivienda o en mal estado o alguna oficina ociosa, creemos que se puede mejorar la oferta de viviendas en esa zona, sobre todo para jóvenes. Creo que hay una potencialidad. ¿Para comprar también? Por ahora es para alquilar. Okay. Pero porque somos realistas y no hay un mercado de crédito. Esperamos que a partir del 10 de diciembre, con un cambio en el gobierno nacional, pueda reactivarse el crédito y después seguramente se pueda explorar otras medidas. Vos tenés además la responsabilidad de conducir el área de desarrollo humano, ¿no? Es una situación que a todos nos preocupa mucho.
la forma en la que crece la indigencia y la pobreza, nos preocupa la falta de viviendas para poder habitar o lo complejo que es todo esto. El último índice de inflación oficial de la ciudad marcó en agosto un 10.9 para un solo mes. ¿Cómo una ciudad tan increíble como Buenos Aires hace para convivir, y esto lo ves en la calle además, ¿no?, las asimetrías, con estas situaciones no humanas casi, en algunas circunstancias, de pobreza? ¿Cómo estás trabajando ese punto? Bueno, efectivamente a nosotros nos preocupa y nos ocupa muchísimo porque el número de inflación afecta a todos, pero rebota con más crudeza en los más pobres. Cada vez que aumenta la inflación, automáticamente aumenta la pobreza. Por eso que nosotros tenemos una red de atención a la emergencia, que por ejemplo, en el caso de personas que viven en la calle, hay una red que, llamando al 108, llega el VAP, Buenos Aires Presente, y da una respuesta de distintos lugares, centros de inclusión para aquellas personas que viven en situación de calle, que producto de la crisis económica ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle. Entonces, nosotros tenemos un despliegue de móviles que también asisten, ofreciendo lugares para pasar la noche, además un tratamiento profesional, clínico, y hasta también ofreciendo oportunidades de desarrollo laboral. Y además tenemos algunos programas también de asistencia alimentaria para los más pobres en la ciudad de Buenos Aires, pero otra vez vemos con mucha preocupación el aumento de la inflación y por ende el aumento de la pobreza. Es el ministro Gabriel Mrayda, que es el ministro de Desarrollo Humano y Hábito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando seguramente. Te agradecemos esta visita esta noche aquí a Noticias 2030. Gracias a ustedes. Encantada.